sos tan suave y sutil para tocar la guitarra, pero además tenés lo que cualquiera podría llamar polenta. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y... porque sos muy suave, pero además tenés polenta. Es como una energía por la forma, yo sé lo que querés interior, es como una polenta del mismo tango que claro, no sé. por la forma de decir la frase. Porque esto es suave, ¿no? Sí, pero tiene polenta. En 1953 hicieron un quinteto, vos, Franchini, El Gordo, Quicho y Salgán. Radio Celcio creo que fue, ¿no? Radio, Buena sí. barra, ¿no? No era una barra, era una banda. Una banda, esa era la banda. precioso. Una de las cosas más lindas que nos ocurrió, por lo menos a mí y el Gordo también estaba enloquecido, que estábamos allí en el bar Troilo, Cantina Troilo, ahí por San Andí, teníamos amigos grandes, bar Troilo. Y había muerto Cobian. Y nos encontramos en ese boliche tocando Franchini, el Gordo Pichuco y yo. Terminamos a las 6 de la mañana tocando en la vereda, con un banquito, nos pusieron un banquito, el Gordo y yo los pies ahí para tocar, y con la tarasca Franchini, acordándonos de la gente que iba a trabajar, se juntó, no iba a trabajar nada, todo el mundo mirándonos, eran las 6 de la mañana, la avenida, no sé qué avenida Mitre, qué avenida es esa. ¿Cuál es tu actitud ante, por ejemplo, ante Yepes, ante Segovia, ante Irma Costanzo, ante Vitetti? ¿Cómo es tu actitud? En lo que es. Mira, casualmente hay un guitarrista acá en el país que es muy poco conocido, Arias, uruguayo. Acá de los uruguayos conocemos a Carlevaro, pero me parece que este hombre está un poco más arriba que Carlevaro. Me animo a decirlo. ¿Y cómo es tu actitud? Mi actitud es que quiero que lo conozcan ahora, quiero llevárselo hasta ahí para que le den, que le hagan hacer algo. Pero ante ese nivel de guitarrista, ante esa escuela. Me encanta, además, si vos observar a esta gente, aprendés cosas, que las podés trasplantar para vos después. Eso, tocar lo popular, ni una nota. Este hombre que te digo yo, no le digas hacer un acorde porque no lo sabe, no lo hace. Pero toca 4, 5, 6 horas seguidas, todo lo de Segovia, de Bajo, todo lo que quiere, ni papel mira. ¿Cómo hiciste las 40? Contame la historia de las 40. Las 40 llegó a mis manos un papel bastante ajado, casi amarillo, la letra, y bueno, a mí me gustó. Había andado caminando esa letra. ¿Te imaginas? Si llegó ajado a mis manos, qué sé yo, porque no sé, pero en aquel entonces, yo te explico por qué pudo haber pasado esto. Porque se le daba mucha importancia a la música. Tan es así que yo casi al mismo tiempo hice Callejón y las 40. Las 40 lo terminé en General Pico, La Pampa yo. Y se lo hice estrenar a Fernando Díaz, que teníamos que debutar al mes siguiente en Radio Belgrano. Pero casi lo regalás. Lo regalé. Barraza, compañero guitarrista, le dije, bueno, mira, yo hice Callejón, a mí me gusta Callejón. ¿Querés firmarlo vos? Te lo regalo, haz 40. Y me salvé porque el otro dijo no quiso. Y me salvó. Y bueno, le hice la musiquita que es para decirla la letra. ¿Te das cuenta? Porque es un poco larga la letra. ¿De qué año es? 34, 33, 34. Pudo haberla grabado Gardel. Claro. Lo que hubiera hecho con ese tango, ¿no? ¿Te imaginas? A ver, ¿sos capaz? A ver.
con el pucho de la vida apretado entre los labios. La mirada turbia y fría, un poco lejos al andar, dobló la esquina del barrio y curva ya de recuerdo, como volcando un veneno. Esto se le oyó acusar, vieja calle de mi barrio, donde hago el primer paso. Vuelvo abogastado el mato en inútil barajar, con una clave en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, del beso que se compra, del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar de equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno en la cara, se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no le extrañaste si alguna noche borrar me vieras pasar de verano con quien no debo pasar. Aprendí que en esta vida hay que llorar sin dolor, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. ¿Quién era Gorrindo? Horrible. Es Un empleado de maravilloso, un empleado de argentino. pero no sé si traje una foto por ahí de municipal, empleado municipal en Quilmes. Creo que tiene familiares todavía. La señora habló conmigo. Celosamente guardan el recuerdo de Gorrindo. ¿Qué te parece? Yo tengo amigos que no tienen nada que ver con el tango, o por lo menos no son cantores, ni músicos, ni de la noche, ni del ambiente, pero que saben las 40. Sí. Oíme, paciencia. ¿Te acordás de Paciencia? Me acuerdo la letra de Mala Suerte de Gorrindo, Gólgota de Gorrindo. Y yo le prometí a Horacio, no sabía que lo iba a encontrar, traerle una letra para que la lea en tu audición. Falta en vido. ¿De Gorrindo? De Gorrindo. ¿Cómo es tu salud ahora, Grela? Bien. ¿Tuviste? Tuve clueco. Sí, medio culecón. Sí, no, pero ando bien. ¿Sí? Sí, ando bien. Y a veces un poco de manía, ¿viste? Manía, los viejos no venimos maníacos, ¿viste? Ojo que la vejentud no viene sola, ¿viste? Bueno, yo te digo, te quiero mucho, te queremos mucho, te admiramos mucho y te agradecemos esta noche. Y haceme compases de lo que quieras para que la noche se vaya por guitarra. Me acuerdo.
homónimo, y está dedicado a este amigo y a Pichuco. Pena de otoño. Sabes mucha música, ¿no? Nada. Para saber música, decir, me acuerdo decir nada.